Y es una película del mismo director. Y es su ópera prima. Es su ópera prima. Y vamos, o sea, a diferencia de Soren, para mí Jonás y la ballena rosada no sabía que era boliviana. Yo la vi hace mucho y ha sido de las películas Coproducción que mexicana. me han marcado, ¿sí? Ay, ¿por qué, profe? A ver. No sé, no sé, es una película que me gustó mucho de alguna manera cuando me llega la información de esa película, pues a lo mejor estás un poco más joven y Ah, y te y, Si es un eres fotógrafo. chavalazo. y estás escuchando, pues no sé, o sea, toda la basura que puede haber como en el cine comercial y de repente te enteras que está esta película que yo te digo, no sabía que era boliviana. O sea, en ese tiempo era como muy underground o... Un poquito, sí, Bueno, sí. fuera de pensar que el país, por cómo Sí, llega, porque, ¿no? mira, o sea, hay que tomar en cuenta que en México apenas estamos como viendo en las salas de cine cinematografías de otros países y menos latinoamericanos. Ha sido más aceptado el cine europeo siempre, por ejemplo. Ujú. Entonces, aparece esta película y yo con el título, con el póster, que también era un póster así como muy especial, y con algunas escenas que vi en algún tráiler en la televisión, yo decía, me encantaría ver esa película, pero ni siquiera me queda claro por qué. Y no estoy seguro, pues qué edad habré tenido, pero debo estar entre 18 20, alguna cosa así. Y me dan ganas de ver esa película. La puedo ver mucho tiempo después, ni siquiera me acuerdo haber conseguido algún DVD. Y la película, pues me parece muy interesante porque, como les decía, o sea, al final la dimensión sexual de los personajes se me hace importantísima porque como seres humanos, pues así es algo que también tiene que ser importante dentro de nuestra construcción Ujú. como personaje dentro de un drama. Básicamente trata la historia de este personaje que le tiende más al artista, Jonas. es como fotógrafo, Es como su... Fotógrafo casado. sí, Ajá. Pero que es maestro de otra cosa es totalmente maestro distinta. también, como de literatura, y está casado con una niña rica. Niña La rich. niña rica, pues el papá tiene un negocio de funerarias, Ujú. y entonces ella y su familia siempre lo quieren jalar hacia ese lado. Y él como que se resiste y entonces pues nada, es el juego con estos personajes, aparece de pronto la cuñada más joven y entonces Julia. empieza a ver ahí una Conexión. tensión, conexión Tensión entre ellos sexual. que pues para adelante, ¿no? Eso es lo Spoiler. que te cuenta la película. Oh, y te vuelvo a contar, pues, como pues este trío amoroso, ¿no? O sea, Ujú. de nuevo, Claro. o sea, ya encontramos ahí una peculiaridad del Podemos decir que al director. director le gustan los tríos, Ajá, ¿no? con todo respeto. Para Claro. empezar, Sí. ya encontramos ahí la peculiaridad que tiene el director, que digo, ya como ahorita Aldo la desgloso, eh, en, yo voy a tratar como también de desglosar en temas como de guión, y ahí es donde yo vuelvo a encontrar peculiaridades que vuelve a generar, o más bien ya traía de errores, Ok. ¿no? Porque también nos encontramos con un guión muy acelerado, donde de repente un día está aquí de las actrices o uno de los personajes y de repente al día siguiente ya se fue, Ya pero viajó. viven juntos y nunca saben por qué se fue el otro, pero antes de eso, se conocieron de todo a todo, ¿no? Todo. Y vuelve a crear otra peculiaridad de estos subtramas que vuelves a dejar vacíos, que vuelves a no aprovecharlos. Porque la premisa es, este güey está casado y se enamora de la hermana, ¿no? De su cuñada. ¿Qué pinche historia más chida quieres contar ahí? ¿No? O sea, porque dices, puta, o sea, aparte ese güey vive con la familia, la hermana y la esposa viven en la misma casa. eh, entonces te llena de estas como
como objetos superpuestos para tener la historia y enriquecerla y decir, puta, aquí se va a ver un dramota, ¿no? O sea, parece telenovela. Ándale, ajá. Yo iba a mencionar algo de eso. Pero resulta que no, o sea, resulta que el trío queda como en segundo plano y luego ya de repente no sé cómo involucraron el tema de las drogas y termina yéndose como para otro lado la película. Yo lo que leí fue que, pues, obviamente, pues, la película pasa en crisis de Bolivia, crisis económica de Bolivia, que fue como en el 94 también, casi le tocó muy parecido a México. Ajá. Y aparte también cómo se estaba asentando el narcotráfico también ahí en Bolivia. Sí, pero este Y pretexto como de que mostrarlo, pretendió el meterlo así, sí, supongo. este pretexto de mostrarlo resulta que a la película le cae mal, o sea, no va con el trama ni con el tema ni con el tono de esa película, o sea, Ujú. porque de repente como volvemos a este guión acelerado de querer mostrar cosas y de querer involucrar a la gente sin darle su espacio, terminas Y pasando se eso, o termina sea, olvidando un poco de de Jonás, ¿no? repente ya meten a un personaje que ahí ya ahora es esposo de la hermana, de la que vivió el amorío con el fotógrafo, pero nunca te muestran como o sea, de repente dices, pues me hubiera dado lo mismo que no me mostraran al esposo, que nada más estuviera casada ella. Ujú. Y creo que yo ahí que esto que desaprovechan este director son cosas que son muy puntuales y son súper importantes porque si tú te hubieras ido por otra corriente, la película la explotas muchísimo más, ¿no? Incluso posiblemente encuentras este tema de Ahora las sí drogas, conectarlo, conectarlas de exactamente. buena forma. O sea, si él no quería ser parte del negocio familiar, pues oye, a lo mejor ese güey se termina Él es el que se involucrando en involucra. las drogas, pero por querer salir adelante por otro lado y llevarse a la hermana, ¿no? O hasta O sea, tipo, voy a otras meter cosas, ¿no? Breaking Bad así como de que... Porque pues, hasta como dices, aquí le veo un poquito más de sentido a que si me preguntas y te contesto la pregunta de la película pasada. O sea, ¿cuál es el mensaje, no? Si queda un trasfondo, a mí me parecería, dices tú, hubiera estado súper potente que hubiera hecho Jonás. No le gusta su vida, ¿no? Ajá. Él quiere un cambio. Y ¿por qué sacó Breaking Bad? Porque a lo mejor para unirlo a la cuestión como de las drogas, de que siendo una rebeldía o él teniendo un Breaking Bad en su cabeza, así como de que tanto me gusta esta persona, voy a luchar por esa persona, aunque sea la esposa la hermana de mi esposa, y más aparte, yo porque sé que ahora tengo que hacer un cambio radical de vida, no sé, sostenerla como de esa manera, vaya. Sí. Es decir, quiero dar una mejor calidad de vida porque pues eso de alguna manera te va vendiendo el narcotráfico, supongo. Entonces me voy a hacer narcotraficante. Y ya le das como todo un giro y ya empiezas como más o menos como más a hilar ese conflicto y posiblemente de que, no sé, que sí se mueren a lo mejor ambos, pero por el conflicto del narco, no sé, una Sí. cosa así. Es que la película no empieza mal, o sea, Sí, ¿no? tiene un buen inicio, o sea, creo yo que esta idea de cómo muestra a los personajes y cómo va construyendo el amorío, que incluso hasta cierto punto me recordó el inicio al cine de ficheras, Ay, cuando me dijiste eso. yo dije, bueno, debe de ser una película interesante como para inspeccionar la identidad de los bolivianos, ¿no? O sea, de cómo son. Sí. Y el principio, pues realmente el principio es muy erótico en la película. Este, y, e inicia con este matrimonio consolidado que pues ya después te das cuenta que no es un matrimonio feliz. Ujú. Y creo yo que hasta ahí va bien todo, o sea, ya de repente después la película se empieza como a destruir un poco por sí sola, pero no sé, Aldo, o sea, Bueno, ¿ya puedo defender mi propuesta? claro, claro, ¡Ay! claro, Aldo, por favor, defiéndela. No, no, no. Bueno, esa película me gusta porque pasa algo, o sea, a diferencia de Soren, y también puede que sea en la edad en la que la ves, ¿no? Pero yo decía, bueno, es evidente que Soren te está Le gana el platicando. corazón, profe. ¿Cómo, Le perdón? gana el corazón. No, Soren te está platicando una atracción sexual entre dos personajes, ¿no? Ujú. O dos o más. Ahí está, te lo están platicando, pero tú no lo ves, no se siente, ¿no?
Y bueno, a mí me pasó que con Jonás Sí, acá sí. pasa. Ajá. se sentía, o sea, vamos, ahora me encanta esta cosa que hacen las cinematografías más o menos bien planteadas, que no te ponen a los supermodelos en los papeles, ¿no? Sí, Porque ¿no? pues, Son cuerpos este actor normales. pues es un tipo normal y también María René Prudencio pues es una mujer en ese momento muy atractiva, pero normal, ¿no? Y en el momento en el que yo vi la película, yo sentía la tensión entre estos personajes y entonces, pues nada. Es hasta un tipo de Porque inclusión ahí para esa época, para los diferentes cuerpos, las diferentes También, maneras sí, sí. de percibir la sensualidad, la sexualidad y Pero está todo. padre porque los humanos nos enamoramos de otros humanos con un chorro de defectos físicos y ahí se siente, o sea, para mí se sentía la atracción entre estos personajes, Ujú. siendo que no son perfectos. y porque aparte estaban mejor construidos, o sea, Claro, acá sí tienen un objetivo como tal de saber tú eres tú eres esta persona y aparte está este tercero que es tal persona. Y en la de Soren no existía como esa construcción de personaje sí, completamente real, porque aparte ellos como que tampoco ni sabían hacia dónde iban. Entonces creo que acá en Jonás y la ballena, sí está muy bien logrado el tema de los personajes y aparte las actuaciones son mucho claro. mejores. Ujú. Y ahora yo regreso a esto de la dimensión sexual que me parece como muy interesante porque además es muy compleja y creo que estos personajes la tienen, sobre todo él, la esposa y la cuñada. Am, Hay muchos ejemplos ahí, pero me quiero centrar en la cuñada porque me parece fantástica esta situación en la que ella, de alguna manera, y eso creo que está cambiando, la mujer latinoamericana eh, tratando está peleando contra contra sus propios intereses sexuales y se justifica de alguna manera, ¿no? Porque, o sea, evidentemente ves que desde el principio que esta chica, La hermana. la hermana, pues es una bomba Sí, sexual, ¿no? claro. Pero lo tiene que ser escondidas y me encantan los diálogos entre ellos porque pues son así pasa algo y luego ella se encabrona con él, ¿no? Es como una Me voy a relación quedar embarazada y se implícita. enoja y ¿por qué me hiciste eso? Y como si fuera una violación. Ujú. Y está padre porque para muchas mujeres, sobre todo en un contexto de los 90s, aceptar una sexualidad es algo, es como si estuvieran aceptando algo negativo, ¿no? Ujú. Como si Entonces ese fuera algo... personaje se me es muy interesante en ¿No? ese Y sentido. que aparte juega bien con las edades de los personajes, o sea, porque te encuentras a un hombre ya más maduro, Creo que leí casado que tiene como, se percibe el personaje como de 30 años, 30 y algo. ajá, y la hermana es un poco, pues la hermana es 18, 17, incluso en Sí, en la película llega a decir que pues ella es virgen, claro. y entonces juegas con esa, un poco el tema de la madurez contra la inmadurez, ¿no? Entonces Sí, se logra todavía una mayor conexión entre ellos dos. sí. Yo también estoy de acuerdo que las actuaciones, ahí por ejemplo, creo que tiene que ver con lo que tú dices, Miguel. Las actuaciones no son notables, pero creo que los diálogos están bien escritos y entonces eso compensa, ¿no? Y entonces eso lo hace un poquito más interesante, ¿no? Y ya la defendí, ya no les gustó, pues ni modo. Ah, no es cierto. Ya, No, tiene No, a mí gracias. no puedo decir que no me disgustó. Digo, es la... Estoy jugando, Ramón, cómete una gomita. que ya no hay. Ah, ya no Ah, hay. ya no hay gomita. Es que Ramos las acabó antes de Eh, iniciar. ya me estoy Caray. ventaneando. Es que a mí les digo, las gomitas me encantan. No, digo, para hacer su ópera prima, saltando a lo que es Soren, pues no lo hizo mal, o sea, tiene ahí cosas muy fuertes para lo que es la época. Sí, hay cosas más rescatables que Soren. Eh, pero pues sí, hay cositas que pues, a lo mejor no sé decirlo, se pudieron haber quitado, lo que ya comentamos, de que fortaleciendo más el argumento, no hubiera sido una joya más aún, ¿no?
Sí. Claro. Creo que va muy o sea, creo que la película va muy construida para lo que menciona Aldo, que es pues el adolescente, la persona, o sea, La libertad de la mujer. sí, o sea, el joven veinteañero que a lo mejor tiene, Calenturiento. ajá, y que tiene como esa idealización De una persona más grande, la experiencia de la ajá. persona más grande. Sí, porque aparte obviamente a la chava, la hermana es un sex symbol, o sea, al final de Ujú, cuentas fue un sex symbol en esa época para ellos. Claro. claro. Entonces, pues está al final de cuentas bien aprovechado ese aspecto. Y sí, o sea, yo nada más ese tema, o sea, Y esta no es tan mala, o sea, ya leí también hasta un mensaje y yo no lo había percibido así. Pues viene de como una especie de, es como una fábula o algo así, porque viene una inspiración del director. Sí, Y hay viene una que novela, si no hasta, me equivoco. ajá, eso, Ajá. pero aparte leí por ahí y se me hizo interesante que viene, porque hay como una, en la Biblia, creo que es bíblico, de como a A Jonás lo de Jonás y y la la... ballena. Ujú. Y se me hizo interesante que el personaje de Jonás, pues es justamente en la analogía de que se hace en la película, la ballena es la familia de el papá, todo el círculo, que si bien no está viendo que se lo comen, pero se lo están comiendo en la manera en la que ellos piensan. O sea, en la manera en que ellos a fuerzas, independientemente de su pensamiento individual de Jonas y de percibir su vida, es que esto es lo que yo quiero, ¿no? Pero ven este peso específico de que pues era un señor, de una familia acomodada, acaudalado, millonario. Quería Ok. imponer su voluntad ¿Por qué? Porque pues está casado con mi hija y quiero darle lo mejor. Y eso para él lo asfixia, literalmente lo estaba matando. Y la ballena literalmente es toda la familia, la estructura de esa familia para con Jonas. Y se me hizo interesante. sí. Y sí trae más un mensaje a que Soren, o sea, digo, Pues mira, gracias por aclarármelo porque yo como chamaco calenturiento, la ballena rosada para mí era otra cosa completamente distinta. pues es que puede ser también, pero trae más un mensaje, si lo quiere ver así, o buscándole más, que la otra. Yo, yo lo entendí diferente también A ver, en, tú, pues el matrimonio, ¿no? O sea, como tal. Obviamente también este aspecto de que era una persona que nunca nos dicen, o sea, si él era feliz o no era feliz en solo ese vive. matrimonio. Solamente quería experimentar el aspecto de, ¿Crees que eso fue como su rebeldía? pues sí, ¿no? O sea, yo siento que era una rebeldía de él, o sea, el hecho de que él Era una manera de estaba, molestar a la misma familia. pues posiblemente, o sea, Sigan, sigan. el hecho de que, Ay, el hecho de que, pero no se vio, tienes que perdón. verlo por... Tú sigue hablando, El amigo. hecho de que, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, él, tuviera este fetiche, porque es Sí. fetiche, si te fijas No es fetiche, es realmente, una fantasía pues sí, sexual. pero Fetiche creo que sí, se no, connota de otra manera. porque realmente el donde él vivía esta experiencia era en su mundo fotográfico. Pero eso es una fantasía sexual. Sí, Un posiblemente. fetiche Bueno, es sí, sí, con sí. otra connotación. Ajá, sí, bueno, su fantasía la vivía ahí en ese mundo. Entonces, para él ese mundo era Sí. Jonas, ¿no? O sea, aquí es donde yo mando y este es donde lo que yo percibo y aquí es mi experiencia y mi fantasía. Y pues la ballena la entendía como que la ballena pues ya era su matrimonio, ¿no? Esa ballena La ballena. que lo estaba, pues de cierto punto, pues parando, Ujú. ¿no? Porque realmente lo que entiendo es que, pues, si él no estaba a gusto ahí, o sea, realmente la que quería era la hermana, que nunca nos dan a entender Ey. cómo Sí, se sí, sí. genera ese aspecto de conexión entre él y ella, simplemente un día Solamente existe y pasa. ya. Y que no, y que a pesar de eso no cae mal, o sea, no es como A con los diferencia otros de Sol. personajes que dices, ah, cabrón, pues nada, o sea, no, pero acá sí dices, ah, cabrón, hay una conexión como lo que Oigan, decía hasta Aldo. está interesante el hecho, Miguel, profe, a ver, si fue su ópera prima de este director, y luego saltando a Soren, que es más reciente en cuanto al año, también vamos a darle un sentido, ¿no? Ujú. Como también en los 90s
Yo soy un poquito también chapeadito a la antigua, en cuestión como de que, pues sí, estos amores posiblemente más sinceros, más de conectar, más a lo mejor que sean más duraderos, a el salto temporal de que ahorita yo les llamo los amores Maruchan, que tanto son muy instantáneos y son muy superficiales y son muy posiblemente más pasajeros. Entonces ya estábamos acá con Jonas y acá estamos con Soren y al final del día son dos historias que están en tiempos distintos, pero por generación, si lo quieren ver así, pues está plasmado una manera de lo que es el sentimiento, de lo que es el amor o conectar con alguien a una ballena. Y ya dentro de toda la trama, ¿no? Que guste sin mano. Mejor la percibo así, porque es el mismo director y todo eso se me Pero y en las dos pasa lo que dice ser... Miguel, ¿no? Está... Sí. O sea, ¿en qué momento pasó esto, no? ¿En qué momento hubo conexión entre los personajes? De distinta manera, ¿no? Porque yo, te digo, en Soren no, nunca entendí bueno, por ejemplo, físicamente son humanos mucho más bellos los que salen en Soren que los que salen en La Ballena. Que podemos pensar que son más bellos por la belleza es muy subjetiva. Claro, no, y me refiero a como, digamos, físicamente aptos para la televisión y el cine, o sea, hablando de una especie de... Ya más algo más perfecto, ¿no? Lo que creemos que nos venden que es ¿no? Está muy estereotipado. Son más estereotipados hacia ese lado. Entonces dices, bueno, pues evidentemente las personas se atraen por el físico, ¿no? Pero no había nada más que dijera, bueno, aquí en qué momento pasó, y pasa también con La Ballena, o sea, ella sí se le acerca y ni creas que me vas a tomar fotos desnuda y lo que quiere es que le tome fotos. Y ¿no? ya de repente o sea, digo, ella sí. chistoso.